ciencia, algo interesante para algunos pero muy aburrido para otros. Si eres de los segundos probablemente pensarás que la ciencia es algo complicado y difícil de comprobar, pero hoy te demostraremos lo contrario con un simple experimento. Esteban Barrientos y quien les habla, Ariana Avena, les hablarán sobre las propiedades coligativas y específicamente una, el aumento del punto de ebullición. Pero antes tenemos que saber cuáles y qué son las propiedades coligativas. Bueno, las propiedades coligativas son aquellas que están muy relacionadas con el cambio de ciertas propiedades físicas en los solventes cuando le agregamos a estos una cantidad determinada de un soluto no volátil. Específicamente las propiedades que varían eso son punto de ebullición, al aumento ebullioscópico, punto de congelación, descenso crioscópico y el descenso de la presión del vapor y la aparición de la presión osmótica. Estas cuatro propiedades no afectarían o no aparecerían si no se crea un soluto a un solvente puro. Obviamente las moléculas del soluto interaccionan o interfieren en el normal movimiento de la molécula del solvente, afectando seriamente a estas propiedades mencionadas. Hoy veremos específicamente la propiedad del aumento del punto de ebullición. En primer lugar, recordemos que la temperatura de ebullición es aquella temperatura a la cual es necesaria calentar un líquido para que la presión de vapor del mismo sea igual a la presión externa que existe sobre el líquido. Ahora bien, cuando se le agrega un soluto no electrolito a un solvente y se le forma una solución, se produce una reducción en la presión de vapor en el solvente. Si la presión de vapor es menor, se requiere aumentar la temperatura a un valor mayor para que las interacciones entre el soluto y el solvente cedan y las moléculas del solvente pasen a un estado de vapor, para buscar el equilibrio entre la presión del solvente y la presión que se encuentre en el entorno. En simples palabras, si el agua hierve a 100 grados, si le agregamos un soluto, como la sal por ejemplo, debería hervir a una temperatura mayor. Pero esto se puede comprobar sin tener artefactos difíciles de conseguir y solo con cosas que encontramos en casa. Sí, y en este experimento les demostraremos la propiedad del aumento del punto de ebullición solamente con sal, azúcar, agua y un cronómetro. Bueno, y una olla. Porque la ciencia no debe ser complicada. Nuestro objetivo es que todos vean que para hacer experimentos interesantes no se necesita parafernalia industrial ni cosas difíciles de conseguir como les dije anteriormente. Usaremos este experimento lo más básico, cosas que cualquiera tiene en su casa y que cualquiera puede conseguir. Como les dije, los materiales son sal, azúcar, una olla y un cronómetro. Y bueno, obviamente usaremos la cocina a gas para poder calentar el agua en el experimento. Bueno, vamos a contar brevemente los parámetros del experimento y qué vamos a hacer. Bueno, como dijimos, lo haremos sin artefactos, de la manera más básica posible. Por ello vamos a medir el aumento del punto de ebullición solamente con el tiempo. Se sabe que el agua hierve cuando la sal en burbujas, por ello mediremos el punto de ebullición solamente con el tiempo en que se hierve el agua, es decir, cuando las burbujas grandes sean visibles. Entonces, los parámetros del fuego es fuego alto, es decir, cuando estemos calentando cada una de las muestras será con fuego alto. Y en cada una de las muestras será 300 ml de agua. Bueno, serán 5 muestras, o sea, es decir, usaremos 5 muestras. La primera va a ser agua sin soluto, es decir, agua sola. Luego tendremos 4 muestras, la primera sería agua con 150 gramos de azúcar. Luego bajaremos la cantidad de soluto a agua solamente con 50 gramos de azúcar. Luego pasaríamos a la sal, que sería agua con 150 gramos de sal. Y finalmente agua con solamente 50 gramos de sal. Entonces tenemos 5 muestras. La primera, la muestra natural, la muestra del agua sola. Luego agregaríamos azúcar, pondríamos una gran cantidad de azúcar y después la bajaríamos para ver cuál es la diferencia. Y haríamos lo mismo con la sal. En teoría, el agua sin soluto debería hervir más rápido, ya que está sin soluto. Y al agregar la sal o azúcar, debería demorar más tiempo en hervirse. Eso dice la teoría y eso es lo que habíamos explicado anteriormente. Pero no sabemos si será así y eso lo vamos a comprobar ahora. Le vamos a mostrar cómo hicimos el experimento y algunos detalles que nos pasó en el camino, nuestra experiencia al ver los resultados y todo eso ahora mismo se lo vamos a mostrar. Bueno, esta es la primera muestra solamente con agua. Recordemos que el agua se hierve a 100 grados. También les dije antes que todas las muestras son de 300 ml de agua, así que todas son iguales en cantidad de agua.
Bueno, aquí podemos ver que el agua sirvió desde el minuto 3. Es decir, que en el minuto 3 empezaron a salir burbujas bastante apreciables, que nosotros no manejamos por las burbujas como le dije anteriormente, ya que queremos hacer lo más básico posible. Así que eso sería el agua a lo largo de los 3 minutos. Así que ahora veamos cómo actúan las demás muestras. Esta es la segunda muestra, esta vez con 300 ml de agua y 50 gramos de azúcar. Como les dije, vamos a hacerlo una sin soluto, otra con sal y otra con azúcar, cambiando la cantidad de azúcar y sal. Bueno, aquí podemos ver que el agua con 50 gramos de azúcar también empezó a hervir desde el minuto 3, por lo cual no hemos visto cambios considerables a la primera muestra. O sea que el agua no cambia con 50 gramos de azúcar, ¿ok? Así que vamos a ver ahora cómo actúa el agua, cuánto tiempo se hierve, pero esta vez con un poquito más de azúcar, que serían 150 gramos. Bueno, esta es la tercera muestra, 3 de 5 muestras que vamos a hacer en este experimento, y nuevamente son 300 ml de agua, como les dije antes, pero esta vez aumentamos la cantidad de soluto, que serían 150 gramos de azúcar. Anteriormente lo hicimos con 50, así que esta vez sí vimos cambios. ¿Por qué? Porque el agua esta vez empezó a hervir desde el minuto 3 con 25 segundos, es decir, burbujas notables son desde el minuto 3 con 25, es decir, con 50 gramos de azúcar no hubo grandes cambios, pero con 150 sí que notamos grandes cambios en el punto de ebullición. Bueno, ya estamos en la última muestra. Esta vez, como nuevamente le dijimos, son 300 ml de agua y 150 gramos de sal. Esta vez cambiamos el soluto a sal, veamos cómo cambia. Empezamos con alta cantidad, 150 gramos, así que van a ver que ahora sí hay cambios considerables en el punto de ebullición. Puedo ver en el cronómetro que marca 3,40 segundos con burbujas bastante notables. Así que podemos ver que la sal tiene mayor capacidad de aumentar el punto ebullioscópico en el agua, ya que se hirvió en más tiempo. Bueno, esta es la última muestra, esta vez 300 ml de agua y solamente 50 gramos de sal. Le bajamos un poquito la sal para ver qué cambios tiene y si realmente es un cambio considerable o solamente se queda igual o baja mucho. Esto lo veremos a continuación. Ahí estoy revolviendo un poco la sal. Y bueno, el agua empezó a hervir desde el minuto 3 con 15 segundos, es decir, bajó un poco el punto ebullioscópico a comparación cuando era más sal, como lo dice la regla. Así que así sería el experimento. Bueno, ese fue el experimento. La verdad es que fue un experimento muy interesante y que igual nos tomó bastante tiempo. Pero con algunas conclusiones que nos quedamos con él, es que realmente cuando agregamos un soluto a un disolvente como es el agua, realmente sí cambia su punto ebullioscópico. En el caso de la sal, tiene más capacidad de aumentar el punto ebullioscópico que el azúcar, ya que por ejemplo, con 150 gramos de azúcar se demoró menos tiempo en hervir que con 150 gramos de sal, por lo cual tiene más capacidad de hervir el agua, más rápido, a aumentar su punto ebullioscópico. También nos dimos cuenta de que mientras más soluto agreguemos al disolvente, más tiempo se va a demorar en hervir, es decir, que va a aumentar más su punto ebullioscópico. ¿Por qué? Porque con 150 gramos de sal vimos que se demoró más tiempo que con solamente 50 gramos de sal. Lo mismo que con el azúcar, con 50 gramos de azúcar se demoró mucho menos que con 50 gramos, con 150 gramos de azúcar. Mientras más soluto, más va a aumentar el punto ebullioscópico. Queremos dejar en claro también que nosotros este experimento y nuestro trabajo lo orientamos a que sea lo más básico posible, con cosas que cualquier persona puede encontrar en su casa. Es decir, porque muchas personas y mucha gente piensa que cuando hablamos de experimentos de ciencia o cuando hablamos de aprender la ciencia, son cosas muy complicadas y que necesitamos parafernalia muy difícil de conseguir o muy cara para poder practicar la ciencia y aprenderla. Nosotros queremos hacerlo completamente lo contrario, porque solamente usamos un cronómetro, una olla, un poco de agua, sal y azúcar, cosas que cualquiera tiene en su casa. Por ello, nos damos cuenta de que la ciencia no es difícil de aprender, es fácil de comprobar y que cualquiera en su casa puede algún día de esto comprobar estas propiedades coligativas que son muy interesantes y que las vemos en el día a día pero no nos damos cuenta.
Mientras más soluto, más puntos bioscópicos. Y eso es lo que aprendimos en este experimento y espero que ustedes lo hayan aprendido también. Espero les haya gustado el video, profesores y compañeros. Ariana Lavena y Esteban Barrientos se despiden. Muchas gracias por ver el video. Chao. Cuando te amé, serías en mis